Gracias, Padre, por este tiempo que hoy nos has convocado a hablar de tu palabra. Gracias por los que están presentes, por los que nos ven en las redes sociales, por los que están por llegar. Apresura sus pasos, Señor, por favor, que pueda ser de edificación a nuestras vidas y que cada día los velos de nuestro entendimiento sean corridos continuamente a través de este estudio. No solo eso, Señor, te pedimos por nuestros familiares, por todos los que están por crecer en el Evangelio de Cristo y caminar en él, a los que han de llegar a nosotros y a los que tú has llamado, que no vemos, pero que esperamos, tenemos la esperanza de ver su crecimiento. Para todos los que están enfermos, ausentes, pasando cualquier tribulación, cualquier prueba, fortalece nuestra fe, Señor, para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema especial. Este, y vamos a ver si llega el hermano Fernando para complementarlo. Y si no, pues vamos a continuar nosotros. Jorge, estamos listos para tu devocional, por favor. Y si todo el mundo quiere preparar, vamos a estar por el libro de Gálatas. Así que si quieren irlo preparando, pues adelante. Adelante, Jorge. Ok, gracias. Buenas tardes, hermanos. Seguimos con el pensamiento de Dios. Ahora vamos a hablar sobre la obra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Libro de Job, capítulo 38, versículo 4, Reina Valera, 1960. La incredulidad del hombre no cesa nunca. Siempre arremete contra Dios, lo reta, lo menosprecia en todo. Cree que es autosuficiente, que no necesitamos de él. Aquí en el libro de Job ya sabemos que Dios manda a Satanás a tentarlo, pero no le permite matarlo, solo probarlo. Y todos sus amigos y esposa le dicen que reniegue de Dios. Decía que se había pecado, decían que sí, que había pecado, pero Job se mantuvo firme y sincero ante Dios, a pesar de la prueba o tribulación a la que estaba siendo sometido. La paciencia de Dios es infinita. Dejó que sucediera todo lo que relata el libro hasta que dijo, ya estuvo bien. Ustedes, hombres, finalmente, ¿cómo emiten juicios sin saber lo más elemental de la creación? En el libro El poder de la relación de Edward McHenry, dice, el hombre está buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores hombres. Los hombres son el método de Dios. Cuando diseñamos métodos y programas para atraer más personas a la iglesia, estamos fuera del método de Dios. Entendemos que siempre queremos ayudar a Dios, por así decirlo, pero ¿cuál es la realidad? Nosotros necesitamos ayuda siempre y en todo. Él no necesita nuestra ayuda en absolutamente nada, pero lo que sí le gusta es que le demos la honra y la gloria y la adoración que le hacemos siempre. Entre más, mejor santidad estaremos y le complaceremos en su eternidad y nuestras vidas como creyentes. La incredulidad humana no cesa en cualquier época de nuestra historia, no ha dejado de menospreciar al Señor y Salvador nuestro. ¿A qué me refiero? Dios antes en el Antiguo Testamento y Salvador en el Nuevo Testamento. Pero Dios es eterno, para Él no hay tiempo ni espacio, es soberano sobre todo. Se hizo hombre para salvarnos del pecado y del mundo. Ese sacrificio en la cruz, ¿lo entiendes? Muchos no, qué lástima. Pero nosotros que sí entendemos el pensamiento de Dios, debemos de agradecerlo siempre y ayudando a otro a que lo entiendan, llevándonos a su amor que Él nos brinda incondicionalmente. Jamás entenderemos completamente el plan divino. No somos Cristo para ejecutarlo y soportarlo, pero sí somos hechos a semejanza suya para así tener la capacidad de soportar la prueba, ya que su amor es inmensurable hacia nosotros, los cautivos en Jesucristo. Pero aún así, Satanás nos llena de incredulidad mundana. Tenemos que entender que vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos santos, o sea, apartados por Cristo, para ser del pueblo de Dios en la eternidad. Entonces no te compliques queriendo comprenderlo todo y ayudar a Dios. Solo haz lo que te manda a obedecerlo, con temor y disciplina total. No renuncies o apostate, solo recuerda, Él está siempre contigo. ¿Cuántas veces no te ha pasado por algo cuando te salvas de milagro y dices, uy, por poquito, y me lleva el tren, por poco y me pasa algo? Bien, pues ese tren lo conduce Dios y no quiso atropellarte, ¿comprendes? Él estaba ahí, solo quería recordarte que es omnipresente. Está en cualquier lugar y hora. Pero ¿qué dices? A veces si bien nos va, le damos gracias a Dios y le reconocemos, pero lo hacemos cotidiano, como si fuera su obligación. Otras ni siquiera lo pensamos y decimos, qué suerte tuve, me salvé. ¿Y crees que fue por ti? No, solo Dios salva de cualquier manera que lo quiere ver absolutamente siempre con nosotros.
Con esto te digo, Dios estuvo, está y estará siempre en este cosmos y solo Él sabe todo, nosotros nada. Agradece que te escogió desde antes de la fundación del mundo y reflexiona cuán afortunados somos. Señor, te pido que sigas obrando en mi vida de la manera que tú crees conveniente, no a mi manera que yo quiero. Solo tú sabes qué caminos debo andar. No permites que me desvíe con pensamientos inicuos o malos. Sé mi guía, mi salvador y mi protector. Yo mientras tanto seguiré luchando en este mundo por salvarme y salvar a todo aquel que pongas en mi camino. Si tu gracia me lo permite, amén. Es todo, hermano. Amén. Pues qué atinado estudio. No, no, esto no parece devocional. Nos acabas de recordar por qué estamos en este estudio. Este estudio, pues estamos para ir un poquito más allá de evangelizar y llevar la palabra para quien no escucha, sino para quitar las ataduras y todo aquello que nubla el entendimiento de las personas que Dios nos acerca. Entonces, vámonos a lo que vamos a ver hoy vamos a ver algo concreto. Ahora sí vamos a entrar a figuras para evangelizar a públicos específicos. En todo el estudio es la primera vez que vamos a tocar un tema como este. Es una forma en que vamos a ver si el formato lo requiere. Pero si gustan anotar, hoy vamos a ver exactamente cómo hablarle tanto a judíos como a musulmanes. Y esto también podría aplicar a católicos. Ya lo vimos en estudios anteriores, que todo el que está sujeto a la ley, no importa qué tradiciones tenga, no importa qué cosas practique, si lo que hace es por obras, que tratando de que a través de sus obras y su buena conducta y de esas tradiciones busca agradar a Dios, esa persona se está buscando sujetar a la ley. Y no es el caso diferente en Corintios, lo estamos viendo, como Pablo les está diciendo a los hermanos que, ¿por qué si son libres, por qué buscan otra vez sujetarse a la ley? También lo dicen Gálatas y así en Tesalonicenses, ¿por qué están buscando sujetarse a la ley? Ok, notemos que en aquel entonces estaba siendo como un regalo que vas abriendo y vas descubriendo y vas desenvolviendo, pues el regalo inmerecido de la gracia se estaba revelando a todos nosotros, ¿no? Entonces, ellos son muy buen ejemplo de lo que pasa y del esfuerzo y todo lo que Dios tuvo que inspirarlos para poder llevarlos de la ley a la gracia. Porque Jesucristo viene bajo la ley para dar cumplimiento a la ley y pagar ese pecado y que Dios descargara su ira sobre de él y que su sangre santa pudiera dar el sacrificio perpetuo, perpetuo. Un sacrificio que da santidad tanto a unos como a otros. Y no es que haya muchas denominaciones, solo hay quienes viven bajo la ley y los que viven bajo la gracia. Y nosotros estamos llamados a ayudar ahora, en este tiempo que estamos viviendo, a estos hermanos que aún siguen viviendo bajo la ley, que están sujetos a las tradiciones, pues buscamos nosotros llenarnos de conocimiento de Dios para poder llevarlos a los pies de Cristo, a la gracia, y darles cuenta que su esperanza ya ha sido cumplida en Cristo Jesús. Dicho eso, entonces, vamos a leer Gálatas. Esto es una cosa maravillosa, de verdad, se reveló a mi vida hace poco y me voló la mente. Ya lo habíamos pasado. Vamos al verso 22, del verso 22 al verso 26. Creo que lo hemos leído muchas veces, pero hoy sí vamos a profundizar en esto, que es impactante. Ok, vamos a,
vamos a definir primeramente qué es lo que está pasando en ese momento. En ese momento Pablo le está hablando a los judíos, a todos aquellos que vienen, que son nacidos de Abraham, y está arrojando luz a ellos para que ellos se den cuenta del contexto en el que están viviendo. Y fíjense lo que dice, verso 22. Él está hablando de Abraham y de los dos hijos que le nacieron, uno de la esclava y otro de la libre. Y vamos a enmarcar muy bien esto porque esto es fundamental, porque nos va a decir qué es lo que estamos viendo en los tiempos de ahora. Entonces, primero vamos a leer los versículos y luego daremos un poco, profundizaremos para dar entendimiento y llevarlo a este tiempo. Y dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. Enmarquen esa palabra. Las dos son pactos. Creo que muchos de los que nos están viendo y de los que estamos escuchando, no habíamos detenido nuestra atención a darnos cuenta que Dios hizo pacto con las dos mujeres. Y ahorita lo vamos a corroborar. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, está hablando de los judíos, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está revelando que esto fue profetizado. Así que, hermanos, verso 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también está hablando de Ismael e Isaac, que hay una situación ahí, ¿no? Entre ellos. Mas, ¿qué dice la escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y dice el verso 29, para que lo enmarquemos, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora. Vemos que Pablo nos está diciendo que Isaac fue nacido del espíritu y que Ismael fue nacido de la carne. Pero él dice, Pablo está diciendo que con las dos hizo pacto. Y pónganme mucha atención, por favor, a todo. Vamos a ir paso por paso conforme se va desarrollando esta historia. Entonces, las primeras preguntas que nos deben de venir a la mente es, ¿cuál fue el pacto que hizo con las dos? La siguiente pregunta es, ¿qué significa que haya hecho pacto con las dos? Otra pregunta que nos puede salir al tema es, ¿para qué Dios hizo pacto con las dos? Entonces, acompáñenme a Génesis 21, 13, por favor, porque nosotros ya conocemos el pacto que hizo con Israel. Es el hijo de la promesa. Entonces, coloquialmente todos sabemos lo que hizo el pacto con Israel. Pero
Esto debe de ponernos un llamado de atención, porque porque todos por concentrarnos en Israel, dejamos de lado a Ismael. Y Ismael está hablando fuertemente algo que Dios quiere que entendamos. Entonces quedamos Génesis 21:13, perdón por andar yo hablando, ustedes llegaron antes que yo. Vean esto que es impresionante y vale la pena ponerle atención. Génesis 21:13. Ok, en ese momento nace ya nacido Isaac. Ismael empieza a contender contra Isaac. Eso se los dejo a ustedes para que ustedes lo lean, no lo vamos a leer. Entonces, al darse cuenta de eso, Abraham toma una decisión. Entonces, versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia. Permítanme un segundo. Verso 13. Y también el hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Pongan atención en esto. A Ismael también Dios lo llamó para hacer una gran nación con él. ¿Y qué dijo Pablo que eran? Los de Arabia. Más, anoten ese punto de los de Arabia porque al final voy a decirles algo importante. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente y a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Verso 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ya no vamos a seguir más adelante con esto, pero vean qué fuerte situación. Pablo dijo que la vida y que lo que había pasado con Sara y con Agar había sido una alegoría. Mi pensamiento es que la alegoría que está describiendo Pablo es que así como Abraham llevó a Isaac al monte para morir, así Agar llevó a su hijo al desierto para morir. Y en ambos casos, un ángel de Dios dijo, detente. Y Dios no tomó la vida de ninguno de los dos muchachos. Esto demuestra el corazón de Dios y lo que Él ya había planeado para estos dos muchachos. Y dice que este muchacho creció en el desierto. ¿De dónde vienen los árabes?
Prendan las antenas, pero las quiero bien prendidas. ¿Ya vieron por qué dicen los musulmanes y los judíos que vienen del padre Abraham? Entonces, cuando alguna vez hablamos de que estaban haciendo una iglesia donde el fundamento era el padre Abraham, no encontrábamos explicación por qué lo decían. Esta es la explicación. Pero ¿saben cuál es lo que están los dos dejando fuera de la ecuación? Los dos están buscando el cumplimiento de una promesa. Y no se han dado cuenta que la promesa ya fue cumplida en Cristo. Que ellos son nacidos hermanos de un mismo Padre. Y vendrá el día en que Jesús se les revele a ambos a sus rostros. Y entonces su entendimiento se abrirá y se habrán arrepentido por estar contendiendo. Y aparte están contendiendo por una misma esperanza. Peor aún, están contendiendo por una esperanza que aún creen va a llegar a la manera que ellos interpretan a Dios. Cuando Dios, en su multiforme sabiduría, ya trajo la esperanza a este mundo. Esperanza a la cual cualquiera de los que busque llegar a Dios, en Cristo Jesús, tienen el camino para volver a restaurar su relación con Dios. Porque todo aquel que camina y que cree que por obras va a reconciliarse con Dios, tiene un vacío en su corazón tan fuerte que solo la reconciliación y el amor a través de Cristo puede llenar. Y es por eso que vemos al mundo engañado. Un mundo engañado que sabiendo que lo que nos falta y la ausencia que tenemos adentro es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esa es la insatisfacción que todos vivimos, que todos sin Cristo hemos sufrido, pero que hoy en Cristo tenemos una llenadura, tenemos lleno y nos sentimos completos. Y por eso invitamos a todos los que nos ven a profundizar en los elementos que les hemos dado y que así como Pablo, siendo un entendido, un erudito de aquella época, sometió todas estas cosas a escudriño, no solo por él mismo, sino con los entendidos de aquella época, de las sinagogas y de Santiago y de los apóstoles. Así hoy te invitamos a ti que escudriñes, que des a Dios la oportunidad y el beneficio de la duda de que su obra ya fue hecha en la vida de Cristo. Que dejes entrar a Cristo en tu corazón. Y si tú que nos oyes quieres recibir esta bendición y esta promesa cumplida, cierra tus ojos con todos nosotros y repite estas palabras. Señor Jesús, gracias porque hoy siento tu esperanza en mí. Hoy siento la esperanza. La esperanza de que una promesa ha sido cumplida en aquel sacrificio de la cruz, al que Dios te llamó para entregarte como santo sacrificio perpetuo, para que todo el que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, porque Dios te resucitó entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Y te pido, me tomes de la mano, seas la influencia en mi vida, para que yo pueda ver y sean reveladas a mí todas estas cosas. Te lo pido fuertemente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos que nos ven, ahora sí, vamos a entrar un poquito al diálogo del tema. Si tienen alguna duda, pues yo quería no extenderme, sino llegar a este punto, porque quiero que vean esta situación, ¿no? Nacidos del mismo Padre. Dos naciones que ahorita se están atacando, que desde aquel tiempo se estaban atacando y hoy se siguen atacando. ¿Y por qué?
porque ellos buscan y están firmes y convencidos en su dirección. Sin embargo, unos, al estar bajo la ley, están sometidos a esclavitud. Los otros, al estar bajo la ley, están sometidos a libertad. Una libertad de la cual Dios les ha dicho: arrepentíos y convertíos. Volved a mí, someteos a mis preceptos, sean salvos de esta perversa generación. Y podemos continuar largas horas hablando de esto, pero Leti, por favor, adelante, tienes los micrófonos. Um, Maestro, buenas noches, buenas noches a todos. Maestro, ¿puede ser porque Abraham es el hijo de la promesa? Porque se lo No, prometió a no. Abraham y El hijo de la perdón, promesa Isaac es Isaac. es el hijo de la promesa porque se lo prometió a Abraham y a Sara. No, te No lo se voy a lo aclarar, prometió a Agar. te lo voy a aclarar. Isaac es producto de la promesa de Dios, ¿ok? Ujú. Ismael es producto de la incredulidad de los padres, porque sus padres, al no tener paciencia y esperar la promesa de Dios, Sara le dio a la esclava y es producto de la carne. Por eso Pablo dice, producto de la carne, no de la promesa de Dios. Ojo, ¿eh? Ujú. Sin embargo, Dios Sí, encaminó yo tenía esa, así, ¿no? es, Que Isaac es el hijo de la promesa, sí, algo así, ¿no? escúchame bien, por favor, escúchame bien. Dios le dio una promesa a Abraham de que Sara iba a tener un hijo, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Él es Isaac. Ujú. ¿Acaso Dios prometió que la esclava iba a tener un hijo de Abraham? No. Por favor, ya somos más maduros aquí. ¿Él prometió eso a Abraham? ¿No, verdad? Entonces, ¿producto de qué fue Ismael? De la De la decisión carne. de los padres. Y de la desobediencia, ¿no, maestro? Pues Porque la realmente incredulidad, la desobedecieron. desobediencia, y eso solo demuestra la parte humana que todos tenemos, ¿me explico? Y Dios no te castiga por eso, o sea, Dios no te castiga porque ríes el tepache. Él sabe que somos humanos que fuimos corrompidos por el pecado. O sea, si Dios nos hubiera querido destruir por el pecado, ya lo hubiera hecho. Él quiere salvarnos y nos ha prometido que tendremos discernimiento entre el bien y el mal. ¿Cómo vamos a discernir entre el bien y el mal si no podemos ver la diferencia? Mm, Y ve la misericordia de Dios. Maestro, maestro, y en este caso, ¿qué va a pasar con la descendencia de Ismael? ¿Ellos sí se pierden? O también, si, como Pues si ellos dice, van a Cristo, ya sí está se tu pueden. respuesta. Ahí está. Ujú. Si ellos van a Cristo, ahí está tu respuesta. Pero si estas dos grandes naciones que Dios levantó se siguen moqueteando para ver quién tiene la razón, dejando a un lado a Jesucristo de la película, pues también ahí está su respuesta. La diferencia es que los que son Ya de, entendí. Ujú. ajá, la diferencia es que los que son del Espíritu tienen una promesa de Dios, que Dios es su pueblo escogido. Sí, ya Pero no entendí. es el tema de ahorita. Nosotros no estamos para hablar qué puede pasar si no recibe, no. Nosotros estamos para decir que son dos naciones a las cuales Dios hizo pacto con ellos, pero que al enfrascarse en ver quién es más santo que el otro, que eso es lo que yo podría decir, son dos naciones que están ahí peleando a ver quién es más santa que el otro,
y que mi papá es más fregón que el tuyo, o sea, mi papá es Ismael, más fregón que el tuyo, y así están. Y por andar así, creo yo, que se les olvidó que la luz vino al mundo, que el verbo se hizo carne, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, contéstame tú, si los hijos de uno o los hijos del otro creen en Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Eso sí, lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si algunos, los nacidos de la esclava o los nacidos del libre, reciben hoy a Cristo como Señor y Salvador, por gracia serán salvos y no por obras para que ningún hombre se gloríe. Esto es palabra de Dios. Sí, porque ese secreto se lo reveló a Pablo Dios Y, y diciendo de que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no solamente ya está la iglesia, o sea, que antes, porque por eso los judíos se siguen sintiendo así como que los privilegiados, pero no, ya no es así. pero no es de lo que debemos Entonces, ahí desconcentrarnos. debe incluir. Hermana Leti, concentrémonos en que el verdadero origen de lo que están viviendo es porque por no reconocer a Cristo. Solo tienen que dar un paso y es estudiar todo lo que Pablo dijo meticulosamente para darse cuenta que Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no soy redundante, es lo único que es la verdad. Amén. Todo lo demás está también dicho, pero pues tenemos la esperanza, hay que orar por ellos dos, porque yo les quise compartir esta situación de las dos naciones para que oremos por las dos naciones que nacieron de estos dos hijos de Abraham. A que Dios les abra el entendimiento y lleguen a Cristo. Eso es todo. Por eso les dije que íbamos a ser más específicos. Cuando hablamos de evangelismo, estamos siendo específicos. Ya tenemos elementos para llevar este mensaje a estas dos corrientes de pensamiento que se contraponen una con la otra. Eso es todo lo que estamos viendo. No sé qué más Gracias, decir. maestro. ¿Alguien que quiera despedir el programa con una oración, por favor? Yo, hermano, si quieres, nada más quería decir lo del devocional. Jamás entenderemos completamente el plan divino. No somos Cristos para ejecutarlo y soportarlo, pero sí somos hechos a semejanza suya, para así tener la capacidad de soportar la prueba, ya que su amor es inmensurable hacia nosotros los cautivos en Cristo. O sea, si unimos los dos pueblos, los dos pensamientos, lo que sea, si nos llenamos cautivos a Cristo, se va a lograr la salvación. Es lo que, bueno, quiero dar a entender, ¿no? Que unos piensan una cosa y unos piensan otra, pero la única salvación es Jesucristo, la única Pero, salvación es por medio de a ver, Cristo. Cuando entienden eso Jorge, los dos Jorge, Jorge, pueblos, Jorge, sí, aquí no estamos hablando sí. de personas que piensan una cosa y otra, no. Aquí estamos hablando de dos naciones que Ujú. saben que tuvieron una promesa de Dios. Pónganme mucha atención. Son dos naciones, dos pueblos, no hablemos de naciones, dos pueblos que salieron de Abraham y los dos tienen pacto con Dios. Aquí no estamos hablando de pensamiento. Aquí estamos hablando de que unos defienden el pacto que Dios hizo con él, queriéndose anteponer sobre del otro y viceversa. El otro también tuvo pacto con Dios y se quiere sobreponer al otro. Cuando la realidad es que el pacto y la promesa que hicieron con ellos solo dice lo siguiente, que Cristo iba a venir de la libre, no de la esclava. Ok, pero la salvación iba a ser todos, para todos. Y no quiero ya meterle más ideas a esto, porque es súper básico. Pero ¿qué sucede? Que todos se quieren abanderar por haber venido de Abraham.
y sobre eso levantarse como mayores que los demás. Pero eso también lo hacemos nosotros. O sea, esto no es una cosa exclusiva de alguien o de un pueblo. Esto es consecuencia del pecado que hay en el hombre, que se quiere levantar por encima de los demás, y por eso hubo un holocausto, y por eso exterminios, y por eso líderes que quieren exterminar a las razas, etcétera. Ese no debe ser nuestro tema de conversación. Nosotros no venimos a hablar del pecado que hay en nosotros. Nosotros venimos a hablar de la promesa que hay en Cristo para restaurarnos y restaurar nuestra relación con Dios. Creo que eso es a lo que podríamos definirlo, ¿no? Todo. Por eso dije que tu devocional estaba muy acertado. ¿Para qué te lo digo? Oye, el de Romanos, perdón, no vi el capítulo. ¿Qué Romanos? ¿Qué capítulo de Romanos me dijiste? Ahorita no hablé de Romanos. Sí, no, al principio dijiste que en Romanos, capítulo 27, 29, algo así. No. Estamos en Gálatas y estamos en Génesis, nada más. No más. Ok. Sí, Gálatas y Génesis, ok, Obviamente, ya. digo, si ustedes escudriñan la palabra de Dios, pues van a encontrar en las demás epístolas elementos para corroborar lo que estamos hablando. Pero ahorita no venimos a esa situación, venimos a esta correlación que existe entre ambos, ¿no? Entre lo que dijo Pablo y lo que pasó en aquella época con Abraham. Es impactante. Sí, ya, sí, bastante, ahora sí. Recordemos que la Bastante. única diferencia es que a los hijos de Ismael no los escogió Dios como pueblo. El pueblo escogido de Dios viene el hijo de la promesa, que es Isaac. Indiscutible. Pero los dos tienen un propósito y tienen que dejar entrar a Cristo en sus vidas para que el propósito de Dios sea manifiesto. Entonces, esperar a otro Salvador es cosa inútil y confusa. Y ahí es donde creemos que va a venir el final. Y ahí no digo más, se los dejo entre líneas, el que entienda, y el que tenga oídos para oír, que escuche. ¿No? Perdón, pero estuvo muy intenso este estudio de hoy. Entonces, ¿quién nos despide? Que nos queda un minuto. Yo, si quieres. Adelante. André, te damos gracias por este estudio, que nos abriste el entendimiento, que nos hiciste ver cosas que no veíamos, entender cosas que no entendemos. Gracias a Salim por la devoción que tiene hacia ti y todos nosotros, que sea el Espíritu que nos guíe, guiándonos con nuestras familias, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, Señor. Te damos las gracias por estar aquí, por ser tú el que nos sigas guiando y siga este estudio en camino para seguir edificando todo lo que se pueda de nosotros en este mundo. Amén. Amén. Gracias a todos. Disculpen que no hayamos tenido más tiempo para seguir platicando, pero en el siguiente clase vamos a profundizar más en esto, porque también en el hermano oferta hay unos elementos que vamos a tener que vertir también aquí a esto. Así que estudien bien esto para que se preparen para el siguiente miércoles, ¿no? Y podamos hablar un poquito más a fondo de esto. Amén. Gracias, Muchas maestro. Gracias gracias. a todos.